Listo. Muy bien. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Ya el otro día nos presentamos, pero de incógnitos. Estaba realmente con muchas cosas aquí. Todavía terminando de hacer así. Muy bien. A ver, pueden abrir todas sus cámaras. Los quiero identificar, reconocer a todos. Así nos conocemos todos, ¿no? Ya. Abran por favor sus cámaras un minutito, que después les quita mucho. ¿Cómo está Cristian? Pablo Andrés, ¿cómo le va? Noé, Abimael, Lisette. Hola, hola, buen día. Buen día a todos. Muy bien. A ver, presente Alexander. Muy bien. Jorge Eduardo, ya lo conocemos. A ver dónde está. José Quispe, ¿cómo está? Muy bien, chicos. Bueno, me faltan aquí más. No los puedo ver a todos en la misma. Ya, Marcos. Perfecto, ¿cómo le va? Telma. Muy bien, Sheila. Roger. Andrés, ¿cómo está? Muy bien. Perfecto. Miguel Ángel, Javier Solís. Ah, ¿no es de los que cantan? Y bonito. Está bien, Gary Arturo. Muy bien. ¿Cómo les va a todos? Nuevamente, bienvenidos al semestre 2020, chicos. Muy bien, creo que ya los voy identificando a cada uno de ustedes, los quiero reconocer por cara, por voz, cuando participan. Recuerden que sus participaciones son evaluadas, así que eso les sirve para mejorar su nota en sus parciales, así que es bueno que participen todo el tiempo, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases. Quería saber antes de iniciar con las clases de cálculo si tuvieron alguna duda, si tienen preguntas en el práctico. ¿Pudieron resolverla? No les pude mandar, les cuento, al grupo de WhatsApp porque sin querer lo cerré el Meet y ya no pude copiar el link para poder ingresar al grupo de WhatsApp. Así es que, por favor, si me lo envían nuevamente, les voy a agradecer muchísimo. Me quedé con la pena y no sabía cómo enviarles. Si alguno de ustedes a su teléfono que está en el perfil, quería enviarles, pero ya se me pasó. Estamos terminando el semestre en la otra universidad y andamos también a full. Ya, muchas gracias, Andrés. Muy bien. Ahora voy a tomarla en cuenta enseguida y me voy a el grupo ya está creado, ¿verdad? Solamente hay que ingresar para este grupo de WhatsApp va a ser para ambos grupos, ¿ya? Para el X1 y para el grupo Z2. ¿Está bien? Muy bien. A ver, vamos a revisar rápidamente. Si tuvieron, voy a compartir mi pantalla. Voy a ver si ¿pudieron hacer el práctico o no? Ah, sí. En el grupo de WhatsApp, por favor, no vayan a subir memes, no vayan a subir cadenas, no se admiten palabras mal dichas, ni mejor dicho, palabras groseras, no. Creo que estamos en un grupo académico, así es que por favor, solamente lo referente a la materia.
¿ya? Entonces, por favor, no memes, aprendan a escribir y si alguna vez les corrijo algo que esté mal escrito, no se enojen, porque hay muchos que escriben de la misma forma, entonces se están formando para ser profesionales y un buen profesional debe tener una buena ortografía, deben leer bastante para tener fundamento cuando discutan y bueno, en esta materia principalmente deben tener ustedes bien claros los conceptos para poder crear, por ejemplo, nuevos programas. Es necesario que ustedes sepan el por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde aplicarla. Sobre todo cuando tenemos que realizar los programas, ¿no? Los profesores de programación se nos quejan todo el tiempo y nos dicen, no saben los chicos cómo resolver una ecuación, no saben, o sea, obviamente para poder programar necesitamos tener la base, chicos, necesitamos tener el fundamento teórico. Así es que, por favor, no estudien solo para el día del examen. Estudien para aprender la materia. Ya les dije, si ustedes hacen borrón y cuenta nueva, ustedes mejor que nadie saben si resetean su máquina, se quedan sin información alguna y todo lo que hicieron se borró, a menos que hubieran hecho un backup, ¿no? Pero si no, tienen prácticamente queda en cero esa máquina y cada vez la tienen que ir reseteando porque la llenan de basura. Entonces, no llenemos de basura nuestro cerebro, guardemos solamente la información necesaria. Y ordénenla, es muy importante eso. Ya les dije en la clase anterior, nuestro cerebro es como una pequeña cajita de herramientas donde vamos a ir guardando información clasificada, de modo tal que cuando necesitemos para algo sepamos dónde está ubicada esta. Es más, lo que tienen que aprender es a relacionar. Por ejemplo, todas las propiedades que ustedes aprendan en cálculo 1, la van a aplicar en cálculo 2 porque se ven prácticamente los mismos temas. Se ve límites, se ve derivadas, se ve integrales, se ven funciones y todas tienen las mismas restricciones, tienen las mismas propiedades, solo con otro objeto matemático. Igualmente ocurre, por ejemplo, para las materias de álgebra u otras materias que ustedes estén llevando paralelamente, van a notar que las propiedades básicamente son las mismas. Si ustedes recuerdan esas propiedades, seguro que no van a tener ninguna dificultad en crear el programa, ¿no? Entonces aquí igualmente lo que vamos a hacer es modelar las funciones, como ya les había adelantado en la clase anterior, hacemos modelos de funciones sencillas aún, pero al fin modelos matemáticos que nos van a ayudar a generalizar, que eso es lo que ustedes básicamente van a hacer en su trabajo. Ustedes lo que hacen es estudiar el problema y qué restricciones le voy a poner, qué es lo que debo, que quiero que el usuario, por ejemplo, pueda utilizar, que sea un programa manejable, que sea más fácil, que sea... Entonces, todo va a depender, fíjense que los programas están escritos en base a una condicional. Si ocurre esto, entonces lo otro. Si ocurre esto y lo otro, ¿no? Entonces, por esa razón es que todas las definiciones se van a dar cuenta, o la mayoría está escrita en forma de condicionales o bicondicionales. ¿Está bien? Entonces, por favor, estudien, como les vuelvo a repetir, no para aprobar una materia y tampoco copien. Cuando les dé una tarea, un práctico, no copien del compañero o que otra persona se las haga. No, ustedes háganlo por sí mismos. De pronto, al principio les va a costar un poco, pero después lo van a lograr manejarla. Y lo importante es eso, que ustedes lo hagan. Porque si copian o dejan que otra persona se las haga, cuando tengan que presentarse a un trabajo, ustedes no van a tener fundamento, no van a saber cómo hacerla. En cambio, cuando uno lo hace, lo puede defender, lo puede
puede refutar, ¿no? Si hace falta alguno de los problemas. Entonces, por favor, les pido que rescatemos esos valores de la honestidad, no permitan que siga incrementándose este virus, podemos decir así, de la corrupción, ¿no? Porque realmente ya todos los países, creo que no hay uno solo que no se libre de la corrupción. Entonces, chicos, ustedes son los jóvenes, los profesionales del futuro, que de pronto algunos de ustedes van a estar involucrados en política, pero hagamos política sana, política que realmente ayude a todos los demás, no solamente viendo nuestro beneficio propio, no, sino ver el beneficio de todos de todos en la comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que está faltando en este caso. De pronto, nuestros políticos se han olvidado de todos los valores que deben tener y eso no debe ser así. Justamente este semestre estamos propiciando, ya les voy a pasar un link de todos los valores que se deben, que debemos ir rescatando, chicos. Eso se aprende en la casa, no pretendo enseñarles ahora en la universidad, pero pienso que por lo menos con el ejemplo nosotros podamos sembrar una semillita de lo que realmente queremos que sean nuestros nuevos profesionales. O sea, que no solamente sean excelentes en lo que hagan, sino también sean excelentes personas que puedan creer en ustedes las demás personas, ¿no? Entonces, de eso se trata. Así que, por favor, ayúdennos a ir fortaleciendo esos valores y virtudes que debe tener un profesional. Muy bien, vamos a, me decían que es cierto, no les he mandado, como les decía, el práctico, porque sin querer me salí del Meet y ya no pude copiar el link del chat. Entonces les voy a, no sé si alguno le sacó un screen, de todas formas, enseguida les muestro, eran estos los ejercicios, a ver, creo que no estoy compartiendo. Un minutito, voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, fíjense, esto era lo que les estaba mostrando en la clase pasada. Este es el libro que vamos a utilizar, el libro de cálculo, la 7ª edición de Stewart, este libro. Ustedes lo pueden bajar directamente del internet, que hay una versión que pueden bajarla en PDF, ¿de acuerdo? Entonces, este es el libro donde vamos a encontrar todos los temas de cálculo. Como les decía en la clase pasada, aquí no van a encontrar, qué sé yo, funciones de derivadas así extra grandes, ¿no? Que al final en la vida real no existen, ¿no? Entonces aquí en este libro se trabaja mucho con lo que es el concepto en sí de cada tema y se trabaja mucho con problemas, ¿no? Entonces, ya hoy en día hasta las calculadoras ahora ya pueden derivar, pueden integrar, entonces de pronto ya la dificultad que era antes, el saber derivar, el saber integrar, ya quedó en segundo plano, ¿no? No significa que no sepan hacerlo, definitivamente no estoy diciendo eso, porque yo les digo el enseñarles a utilizar, por ejemplo, los software para que puedan derivar, integrar las funciones. De pronto esto es como darle una calculadora a un niño que recién está empezando a sumar y restar, y obviamente ese niño no va a tener esa facilidad, esa rapidez mental al responder una suma o una resta. Él va a ir a buscar necesariamente, va a ser dependiente de. Entonces, no quiero que sean unas personas dependientes. Obviamente,
debemos saber también utilizar estas herramientas, porque ya en otras universidades lo están haciendo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en otras universidades se trabajan más con proyectos, se trabajan más con problemas y en todas las materias, ¿no? Entonces, si todos fuéramos en el mismo ritmo, entonces, sí, yo no tendría ningún inconveniente en enseñarles en función de la resolución problemática, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí tengo que buscar que se llama un equilibrio entre la parte operacional y la parte del razonamiento. Esas dos cosas debemos trabajarla paralelamente. Entonces, sí, tienen que saber aplicar esas reglas, definitivamente hay que saberlas hacer porque como acabo de decirles, para resolver problemas muchas veces nos vamos a basar en estas definiciones, en estas propiedades, por lo tanto es importante que ustedes la conozcan. Y la única manera de aprenderla bien es practicando, o sea, cuando ustedes resuelvan un ejercicio, escriban al lado la propiedad que están utilizando, de pronto la definición que están utilizando, para que de esa manera ustedes relacionen inmediatamente, si aquí apliqué esta ley para resolver este problema, también podría aplicarla. Entonces, de eso se trata, que ustedes sepan bien aplicar cómo, cuándo, dónde, por qué cada una de las leyes y las propiedades. ¿Listo? Bien, entonces, como verán, aquí tenemos muchísimos problemas de aplicación para todos los temas que vamos a ir desarrollando, en integrales, en derivadas, en límites. Y aquí más adelante, al principio casi de la materia, les dije que tenemos algunos temas que deben ustedes conocer. Definitivamente para poder dominar bien el cálculo necesitan de las 4 patas, como siempre les digo, los 4 pilares fundamentales para el conocimiento completo del cálculo. Es la aritmética, el álgebra, la trigonometría y la geometría analítica. Son 4 pilares fundamentales que deben conocer. ¿De acuerdo? Entonces, me decían que algunos no lo están viendo, no se está pudiendo ver. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, perfecto. Como vi aquí en el chat que no se veía bien o algo así, me dicen, no hay problema, vamos a ajustarla si hace falta. Bien, entonces les estaba compartiendo estos exámenes de diagnóstico para que puedan repasar un poco. Si pueden sacarle un screen a esta es la tarea que les había dado para ahora. Si no pudieron sacarla, en todo caso les háganlo este fin de semana, no lo dejen para después, ¿no? Así repasan algunas leyes de exponentes, leyes de radicales, ¿qué más necesitan? Factorización, ¿no? La simplificación, no se olviden que en las simplificaciones debemos tomar en cuenta las restricciones. O sea, si ustedes, por ejemplo, simplificaron en el numerador x menos 2 con otro parecido en el denominador u otro igual en el denominador, digamos x menos 2, para que la fracción sea equivalente debemos especificar que x no puede tomar el valor de 2, ¿no? O sea, cuando ustedes factoricen y simplifiquen algún factor, restrínjanla. Eso es importante, porque eso igualmente cuando ustedes hagan un programa tienen que restringir igual, ¿no? Entonces no se toman todos los valores necesariamente. Es más, cuando uno empieza a programar, por ejemplo, lo primero que hace es escribir el dominio de una función, o sea, decir
en cuál va a ser mi conjunto de números con las que voy a trabajar. Voy a trabajar dentro de los complejos, dentro de los reales, o solamente los naturales, o la combinación de los tres de pronto. Entonces, es lo primero que vamos a colocar en el encabezamiento de nuestro programa, ¿no? Entonces, si hay alguna restricción, hay que colocarla igualmente. ¿Está bien? Bueno, entonces estos son los ejercicios que deben realizar para la siguiente clase. Lo dejo ahí un momento, sáquenle un screen y por favor trabajen con estos ejercicios, ¿ya? Voy a seguir bajando, tengo aquí, son 10 preguntas, bueno, cada una con incisos. Entonces, aquí además tienen ustedes las respuestas. Entonces, no me pongan la respuesta directamente en la tarea. Resuélvanla, esto les puede servir de referencia. Entonces, por un momento yo sería de la idea que ni la vean aún la respuesta, sino resuelvan y después ya la comparan. Y lo que no esté igual hay que revisarla nuevamente, ¿no? Estos libros tienen un poco más de credibilidad, así que probablemente los resultados sí estén bien. Pero también puede haber alguna excepción de que hay alguna respuesta que no salga igual, ¿no? O de repente sea el equivalente, también eso pasa, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen los resultados de cada una de las preguntas que tienen en el práctico. Entonces este examen diagnóstico, por favor, me la van a hacer para la siguiente clase, para el día martes. Además tienen aquí también este otro tema, que bueno, esto les había dicho que lo harían de hoy para el día martes. Este es el tema de geometría analítica. Esto es para ir repasando algunas propiedades también de geometría analítica. Vean que aquí tienen, por ejemplo, cómo escribir la ecuación de una circunferencia, encontrar el centro y el radio de la circunferencia, ¿no? Entonces son temas que ustedes deben recordar. Además, aquí hay unas inecuaciones que es importante que recuerden para calcular el dominio. Solo son 5 preguntas estas, así que por favor esto lo hacen para el día martes, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar con el tema de funciones, que en este caso vamos a definirla primero y luego vamos a ver cómo se modelan las funciones, para que nos dé el tiempo suficiente para llegar a ver el tema de integrales, porque realmente nuestro programa es bastante amplio y eso a veces no nos permite ver todos los temas. Ya, esto todavía no está en la plataforma como les pedí. Ahora me voy a fijar, por esa razón tampoco pude armarla el grupo de Classroom. Les va a llegar un código de clase. Esta no es, por si acaso, es otro código que les voy a enviar a su correo. Ya en la clase pasada les pedí que escribieran su nombre y apellido y su correo Gmail para que pueda enviarle la invitación y puedan ustedes tener el código de la clase. Por favor, eso es solo para ustedes. Así que no lo compartan con otras personas ajenas al grupo. Entonces, solamente pueden ingresar al grupo las personas que están inscritas en mi grupo. Por eso es que les envío la invitación personalizada a cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces no lo divulguen ni lo distribuyan por allí, ¿ya? Entonces eso es para cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a empezar entonces con el tema de funciones. En este caso, aquí vean, van a poder bajar, está también el libro de Stewart y también se la subí en la plataforma, así que de las dos formas pueden ustedes bajarla el libro para que puedan trabajar con ella. Asimismo, tienen también los apuntes y problemas de Víctor Chungara en es un link, me parece que les subí, no, está ya en PDF.
Así que pueden ustedes también acceder al libro de Chungara en la plataforma de Classroom, ahí lo van a encontrar, ¿ya? Y si no, como les decía hace un momento a sus compañeros, yo particularmente prefiero tener el libro en físico, porque teniéndola en físico, pues voy a poderla subrayar, remarcar, colocar algunos apuntes de pronto de lo que voy estudiándola. Entonces, es bueno que tengan una biblioteca personal, por lo menos con los libros más importantes de cada una de sus materias, ¿de acuerdo? Entonces, por si acaso, tengo ahí algunos libros de computación. Si voy a hacer un sorteo para los estudiantes que tengan mayor participación hasta el primer parcial. Le voy a donar un libro de programación orientada a objetos. Tengo allí una copia. Tengo también libros de matemáticas, así que voy a ir sorteando en los diferentes grupos para que puedan ustedes utilizarlas. ¿Listo? Muy bien, entonces empezamos con el tema de funciones. Para definir una función, básicamente, lo que vamos a hacer es, a ver aquí, vamos a partir de este, voy a mostrarles un video pequeñito para que podamos discutirla, ¿ya? Entonces, por favor, me dicen si pueden escucharla bien. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos qué es el dominio y el rango de una función. Como en este video la idea es que comprendamos bien qué es el dominio y el rango, les voy a explicar de tres formas diferentes. Uno, cuando tenemos conjuntos de esta forma. Segundo, cuando tenemos la función. Hace un ratito, creo que se fue directo al dominio y rango. Lo que quiero es que veamos primero qué son las relaciones, qué es una función. O sea, si hay una correspondencia entre estos dos conjuntos que formen parejas ordenadas, entonces dice aquí, la formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Entonces, primero que todo, una relación no necesita sino, por ejemplo, coger un elemento de aquí y relacionarlo, por eso se llama relación, relacionarlo con el de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a relacionar aquí, por ejemplo, el pájaro puede caminar, pero también el pájaro puede volar. Generalmente los pájaros no pueden nadar. Sí, si ustedes saben de algún pájaro que puede nadar, pues bueno, eso no importa. Sí, lo importante es el concepto de relación. El perro, por ejemplo, el perro puede caminar. El perro obviamente no puede volar, pero sí puede nadar. Obviamente no nos pasemos diciendo que sí, que el perro se puede montar en un avión y entonces está volando. Pues no. Ahora el pez puede nadar y nada más, no puede ni volar ni caminar, ¿no? La serpiente no puede ni caminar, ni volar, ni nada. Entonces, miren, aquí lo que acabamos de hacer es una relación. ¿Cuál fue la relación? Yo la voy a llamar como que la relación es la forma de movilizarse, ¿sí? Si me dicen la forma de movilizarse, yo puedo relacionar, como dice aquí, parejas ordenadas. O sea, el pájaro se relaciona con caminar. Ahí hay una pareja, el pájaro y caminar. Otra pareja, el pájaro con volar. Sí, por ejemplo, ¿por qué el noviazgo se llama una relación? Porque supongamos que aquí está el conjunto de hombres y aquí está el conjunto de mujeres, entonces un hombre se relaciona con una mujer, ¿sí? Entonces, esto es una relación, ¿sí? La formulación, o sea, la relación es esto, la forma de movilizarse entre estos dos conjuntos, ¿listos? Ahora vamos a pasar al concepto de función. Entonces, ¿qué es una función? Aquí vamos a empezar a hacer ejemplos con números, pues porque obviamente más adelante vamos a seguir haciendo ejemplos con funciones, con números, ¿no? ¿Qué es una función? Una función es una relación, ¿listos? Entonces, algo que primero debemos tener claro es que todas las funciones son relaciones, pero hay relaciones que no son funciones. Ya vamos a ver con ejemplos.
Entonces, una función es una relación establecida entre dos conjuntos A y B, aquí vamos a llamar el conjunto A y el conjunto B, que le asigna a cada valor del conjunto A, o sea, a cada número de estos, esta es la variable independiente, ya lo vamos a aclarar, un único, voy a subrayar esto porque esto es lo que más hace una función, un único valor del segundo conjunto. O sea, aquí voy a poner una función que para este ejemplo a mí se me ocurre poner que la función va a ser sumarle 1, ¿sí? En matemáticas lo escribimos así, ¿no? X más 1, que quiere decir a algo, ¿sí? Le sumamos 1. Algo que quiero aclararles aquí es lo siguiente. Bueno, aquí dice que los conjuntos A y B, pues ya no los llamé A y B porque generalmente en matemáticas se llaman X y F de X o X y Y, ¿sí? ¿Qué función es la que vamos a hacer? Sumarle 1, o sea, cuando salga el numerito de aquí tiene que sumarle 1 y llegará aquí, pues bueno, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí si cogemos el 0 y queremos salir para acá, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle 1. Entonces 0 al sumarle 1, ¿qué nos da? Nos da 1. Miren que solamente, como lo dice aquí, a este número se le asigna solamente un valor de acá, ¿sí? No puede haber dos valores que den acá, ¿sí? Por ejemplo, el 1. Si al 1 le sumamos 1, ¿qué nos da? Nos da 2. Si al 2 le sumamos 1, nos da 3. Si al menos 1 le sumamos 1, nos da 0. Pilas con estas operaciones, ¿no? Menos 1 más 1 da 0. Si al menos 2 le sumamos 1, da menos 1, ¿sí? Y miren que todos estos elementos quedaron relacionados con solamente un elemento de aquí. Vamos a ver más ejemplos porque no solamente esto es una función, o sea, vamos a ver obviamente más ejemplos. En este caso era sumarle 1, que en matemáticas se describiría como la función que le vamos a hacer. Bien, a ver, aquí nos vamos a detener un minutito. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de una relación especial que cumple dos condiciones, existencia y unicidad. Justamente porque todos los elementos del conjunto de partida participan, entonces cumple la condición de existencia. Y esto que llama que solamente se debe relacionar con un elemento del conjunto de llegada, significa que cumplirá la condición de unicidad. ¿Está bien? Entonces, para que cumpla la condición de existencia, todos los elementos del conjunto de partida deben participar. Y para que cumpla la condición de unicidad, entonces a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un solo elemento en el conjunto de llegada. Puede ocurrir que en este caso, por ejemplo, tengamos a dos elementos diferentes de X, tengan un mismo correspondiente en B. Puede ocurrir. En ese caso seguiría cumpliendo igual la condición de unicidad. Es el caso, por ejemplo, de las parábolas. Ahora lo vamos a ver gráficamente también. ¿De acuerdo? Entonces, esto quería aclararles para que ustedes recuerden bien la definición de función. Si nos preguntan, ¿qué es una función? ¿Qué respondemos? Una función es una relación especial que cumple las condiciones de existencia y unicidad. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento en el conjunto de llegada. No siempre la relación va a ser 1 a 1. Puede ser 2 a 1, 3 a 1, por ejemplo. ¿Sí? Era la X, o sea, lo que le vamos a hacer a los numeritos que están en el conjunto de X es coger esa X, o sea, ese número, y sumarle 1, ¿sí? Aquí está escrita la función de sumarle 1. Vamos a hacer más ejemplos. La f de x ahora va a ser el valor absoluto de, o sea, vamos a coger estos números y les vamos a encontrar el valor absoluto, ¿sí? Para salir para acá va a ser el valor absoluto. En forma matemática se escribe así. La función sería igual al valor absoluto. Recordemos que estas dos líneas quieren decir valor absoluto. Y acordemos que el valor absoluto de un número no es más sino quitarle el signo, ¿sí? Otra forma de decirlo es, el valor absoluto de un número es la distancia desde ese número hasta el 0, que siempre las distancias van a ser positivas. Aquí lo vamos a aclarar. Por ejemplo, aquí nos dice,
Aquí tenemos este número. Si usted quiere pasar para aquí, tiene que sacarle el valor absoluto, o sea, quitarle el signo. Si al 2 negativo le quitamos el signo, ¿cómo nos queda? Nos queda 2. Algo que no les aclaré desde el comienzo es, este conjunto se llama la variable independiente y este se llama la variable dependiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Los números de aquí sí dependen. Por ejemplo, si yo aquí llegara a colocar el número 5, ¿sí? Eso no dependió de nada. Pero aquí, ¿cuál número obligatoriamente tendría que colocar? Tendría que colocar el número 5 también. Ya lo vamos a explicar por qué. El menos 1, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Quitando el signo, simplemente, el valor absoluto. El valor absoluto de menos 1 es 1, o sea que al salir de aquí nos vamos hacia el 1. Seguimos ahora con el valor absoluto de 0, que es 0. El valor absoluto de 1, al quitarle el signo al 1, pues como no tiene signo, como ya es positivo, sigue siendo 1. Y el valor absoluto de 2 es 2, ¿sí? Esta es otra función. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la definición, a cada uno de estos le asignó uno de acá. No importa si, por ejemplo, todos los números fueran hacia acá la flecha. O sea, no nos interesa si aquí les llegó flecha a todos, por ejemplo, o si a unos les llegó una y a otros 2, o a otros 3 o 4 o 5. No importa. Lo importante es que para que sea función, a cada numerito de aquí le tiene que corresponder uno nada más de acá, ¿sí? O sea, a este número no le pueden corresponder 2, y si no, ya no sería una función. Como les decía, esta es la variable independiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Y esta es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la flecha llega dependiendo de los números que yo escoja acá, ¿sí? Bien, aquí vamos a hacer también hincapié en lo de la variable independiente y la variable dependiente. Esa es otra definición formal que se da para funciones. También se define una función como una aplicación de A en B que está formada por pares ordenados X, Y, tal que la variable independiente, o sea, este conjunto de partida, esté dada en función de la variable dependiente. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes deben comprender muy bien, sobre todo cuando tengamos que hacer los modelos matemáticos. Por ejemplo, supónganse que tenemos una garrafa de gas y queremos calentarla. En este caso, nosotros, nuestra variable independiente sería la temperatura, o sea, nosotros vamos a poder o calentarla más o enfriarla. Eso va a depender, o sea, nosotros vamos a poder modificar esa variable, o calentarla o enfriarla. Entonces, dependiendo de ese calentamiento o enfriamiento que haga la garrafa, entonces la presión se moverá. En este caso, la presión va a poder aumentar o disminuir. De acuerdo a una de las leyes de gases ideales, cuando la temperatura es mayor, la presión también es mayor. Si la temperatura es menor, la presión es menor. Eso es lo que se debe dar, digamos, en forma experimental también. Entonces, en todos los modelos matemáticos que realicemos es importante que ustedes identifiquen claramente cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Ahora les voy a mostrar con algunos problemas de aplicación para que sepan identificar ese tipo de variables. Vamos a terminar con esto. Aquí sí dependen de los números que hayan estado acá, ¿listos? Entonces, como conclusión, ¿qué es una función? Es una relación que une, ¿sí?, en parejas ordenadas los elementos de un conjunto con los de otro conjunto, pero que a cada uno del primer conjunto le asigna solamente uno del segundo conjunto, ¿sí? Solamente uno y uno. Aquí al 5 pues sería el 5, ¿no? El valor absoluto de 5 es 5. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tenemos unos conjuntos y unas relaciones. Sí, la relación entre estos dos conjuntos va a ser el número de lados. Si ustedes hacen las flechitas, que sería la relación, y lo que me van a decir es si esto, el número de lados, sería una función. ¿Sí? Lo mismo aquí, entre estos dos conjuntos, lo que van a hacer es multiplicar.
A ver, ¿quién me dice? ¿El primer conjunto de valores es función o no es función? A ver, relacionen por el número de lados. Por ejemplo, aquí el triángulo. ¿Cuántos lados tiene? 3. Entonces colocan la flechita. Entonces verifiquen si esta es o no una función, de acuerdo a la definición que acabamos de dar. Es fusión porque tiene que tener una relación. Sí, es fusión. Ya, porque vean, aquí tenemos el triángulo. Sí, es una función. 3, el cuadrado con el 4, el pentágono con el 5, el rectángulo otra vez se relaciona con el 4, no hay problema. En este caso, a dos elementos distintos del conjunto de partida le puede corresponder uno mismo del conjunto de llegada. Y si sobran elementos en el conjunto B, no hay problema. Igual sigue siendo una función. Lo importante es que todos los elementos del conjunto de partida participen. Si aquí, por ejemplo, hubiese puesto un hexágono y no tengo aquí el número 6, definitivamente ya no sería función porque no cumpliría la condición de existencia. ¿Está bien? Y cumple la condición de unicidad también, a pesar de que dos elementos distintos de A tengan una misma correspondencia en B. ¿De acuerdo? Cumple ambas condiciones. Esta segunda, a ver, hay que multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Y me van a decir si es o no una función. Ya sabemos que estos sí son relaciones, ¿sí? Porque vamos a relacionarlos. Pero por ahora no se sabe si son funciones. Entonces ustedes me dicen si son funciones y la respuesta va a aparecer. Ya. A ver, díganme, ¿esa otra es una función o no es función? Multiplicar. Sí, es función. Es función. Es función. Cumple. ¿Qué cumple? Las condiciones de Existencia y relacionarse. existencia y unicidad. Está bien. ¿Cumple la condición de existencia cuándo? Cuando se lo multiplica por 2. No. ¿Cuándo cumple la condición de existencia? Cuando para todos los elementos de partida llegan se relacionan con los de llegada. Correcto. ¿Quién me respondió? Guayba López. Bueno, ya. Bien, entonces, vean, cumple la condición de existencia cuando todos los elementos del conjunto de partida participan. Entonces, en este caso, si yo multiplico 0 por 2, me da 0. 1 por 2 me da 2. 2 por 2 me da 4. 3 por 2 me da 6. Entonces vean que aquí sobran elementos en B, no importa. Lo que no deben sobrar son elementos en el conjunto de partida. Así cumple la condición de existencia. Y cumple la condición de unicidad porque no se repiten las primeras componentes. Supónganse que para este 0 le correspondieran 2 valores en Y, ya no cumpliría la condición de unicidad. Entonces, en este caso, solamente le corresponde un valor. Pero aquí, por ejemplo, en el anterior ejemplo, fíjense que tenemos un cuadrado y un rectángulo. Estas se relacionan ambas con 4, no importa. Si no se repiten las primeras componentes, entonces cumple la condición de unicidad. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante que tomen en cuenta antes de realizar un ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, aquí les decía, tenemos algunos modelos matemáticos que nos pueden ayudar a identificar. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, varias funciones. Dice la gráfica de una función f dada a la izquierda, debemos determinar el valor de f de menos 1. Entonces, cuando nos dan una gráfica, de pronto como que nos perdemos, a ver qué nos están pidiendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un eje de coordenadas y si nos piden f de menos 1, entonces simplemente recorremos un valor a la izquierda
Y vemos que no tiene correspondiente, o sí tiene correspondiente en el eje Y. En este caso toma el valor de menos 2. O sea, esta es nuestro eje de coordenadas. ¿Lo ven? Donde está colocado el 0 y el 1, todo esto es el eje X y el eje Y está aquí. Entonces, si me piden hallar f de menos 1, simplemente recorreré un valor a la izquierda y ubico su correspondiente. ¿Qué valor le corresponde en Y? Menos 2. Entonces, de la misma forma, deben estimar los valores de f de 2. ¿Y para qué valores de x? F de x es igual a 2, por ejemplo, dice, ¿no? Entonces, 2, ¿qué valores tiene? Por ejemplo, si x, en este caso, toma el valor de 1 y también toma el valor de menos 3. Aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Si x es menos 3, y es igual a 2, ¿no? Entonces, eso nos están pidiendo igual. Entonces, estime los valores de x para que f de x sea igual a 0. En otras palabras, lo que nos están pidiendo son los interceptos con el eje x. Los interceptos también son reconocidos como raíces de un polinomio. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en menos 2,5, tenemos un intercepto. En 0,3, no está esto por la mitad, 0,3 aproximadamente, también f de x es igual a 0. Eso es lo que nos están pidiendo en este caso, ¿no? Y aquí nos piden hallar el dominio y el rango. Cuando hablamos del dominio, estamos hablando del conjunto de las X o el conjunto de las primeras componentes. Gráficamente sería la sombra que proyecta el gráfico respecto al eje X. Entonces, en este caso, ¿desde dónde va la gráfica? Desde menos 3 hasta 3, ¿no? De menos 3 a 3. Entonces, todo esto es el dominio. El rango o dominio de imagen viene a ser, va desde menos 2 hasta 2, que es el valor máximo que tenemos aquí para Y. El rango o dominio de imagen es la sombra que proyecta la gráfica respecto a Y. Entonces, esta va desde menos 2 hasta 2. ¿De acuerdo? Entonces, gráficamente podemos encontrar muchísima información. Por eso es muy, muy importante saber graficar adecuadamente una gráfica y saberla interpretar fundamentalmente. Por ejemplo, aquí ya más adelante, cuando veamos en derivadas, vamos a poder encontrar otros valores extremos, como ser punto mínimo, puntos de inflexión, sentidos de concavidad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, etc. Eso lo vamos a ver ya en derivadas, ¿de acuerdo? Aquí lo único que podemos encontrar son interceptos con el eje X, que esa es una propiedad que se da donde existen los interceptos con el eje X. Si f de x es igual a 0, ¿de acuerdo? Donde hay interceptos con el eje Y, cuando x toma el valor de 0, es decir, que f de 0 sea igual a x. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando x toma el valor de 0, ¿y qué valor tiene? Menos 1. Entonces, el intercepto con y será menos 1. Y el intercepto con el eje x, ya dijimos que es menos 2.5 y menos 0,33, ¿no? Esos son los interceptos con el eje x. ¿Listo? Bien, entonces, del mismo modo aquí, por ejemplo, nos piden evaluar el cociente de diferencia. Lo único que tienen que hacer aquí es reemplazar en las x por 2 más h. Reemplacen en esta x por 2 más h, luego reemplacen por 2, sumen, resten términos semejantes y pueden simplificar su respuesta, ¿no? Esto ya es como para adelantarnos un poquito a lo que es la derivada de una función, ¿no? Luego, encuentra el dominio de la función. Ahora vamos a ver qué restricciones conocemos para el cálculo del dominio.
Entonces, hasta aquí, a ver, un minuto, vamos a compartir esta pantalla. Ya, entonces ahí tienen el video por si quieren volverla a ver, va a estar en la plataforma de Classroom, ¿ya? Entonces aquí hay un mapa conceptual de funciones que ustedes deben conocerla, deben saber definirla. Entonces siempre les digo que para llegar a definir una función, para mí es muy simple decirle que la función es una relación especial, así como lo hicimos ahora. Pero lo importante es ir estructurando el conocimiento. Entonces aquí, por ejemplo, partimos de algo muy simple. Esta es la célula generadora, así se le llama al par ordenado. A partir de este par ordenado se va desprendiendo la definición de función. Entonces vean que el par ordenado, ¿qué viene a hacer? Es un conjunto de dos elementos que siguen un orden, donde A pertenece al eje X o a las abscisas y B pertenece al eje Y o a las ordenadas. Este primer mapa conceptual yo les hice, pero ya para el tema de límites, de derivadas e integrales, ustedes la van a hacer igual esas mapas conceptuales. Les voy a dar como tarea para que lo resuman, porque es importante, es lo que deben saber del tema. Eso es muy importante, es como un resumen que hacen. Entonces, ¿qué debo saber de este tema para pasar al siguiente? ¿No? Luego, en base a el par ordenado se define así. Además, dice, ¿dónde A pertenece al eje de las X o al eje de las abscisas? Y B pertenece al eje Y o a las ordenadas. Es por eso que el par ordenado, por ejemplo, no es conmutativo. El par ordenado A, B es igual a B nada más. No se puede intercambiar. B, A es otro valor diferente, ¿no? Las propiedades, por ejemplo, de igualdad de pares ordenados, no se cumple la propiedad conmutativa, etcétera. Eso es únicamente para pares ordenados. Ahora, estos pares ordenados pueden formar productos cartesianos. ¿Y qué es un producto cartesiano? El producto cartesiano es un conjunto de pares ordenados, donde los elementos del primer conjunto pertenecen al eje X y el segundo elemento pertenece al eje Y, ¿no? Entonces los elementos del primer conjunto pertenecen al eje X y los elementos, aquí me comí algo, y los elementos las segundas componentes pertenecen al eje Y. Entonces, esta es la definición formal que se da para A por B. A por B es el conjunto de pares ordenados que está formada por A que pertenece al conjunto A y B que pertenece al conjunto B. O sea, aquí no hay más restricción. En cambio, ya una relación se basa en la definición del producto cartesiano. ¿Qué es una relación? Es un conjunto de pares ordenados donde satisfacen un esquema proposicional. O sea, toda esta definición que ya había dado para un producto cartesiano, ahora una relación estará definida de este modo. Va aumentando y mejorando su definición, ¿no? Luego tenemos ya una función. Una función es una relación especial donde la variable dependiente está en función de la variable independiente X. Entonces, en este caso, una función se dice que es un subconjunto de A en B y va a estar formada por pares ordenados X, Y, tal que X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Además, Y es igual a F de X. La variable dependiente está en función de la variable independiente. Eso es muy importante tomar en cuenta en esta definición de funciones. Y ya luego viene la clasificación.
¿no? En ella tenemos, por ejemplo, las funciones polinómicas, y dentro de las polinómicas están las algebraicas, tenemos igualmente las funciones, dentro de las funciones polinómicas tenemos la línea recta, la ecuación cuadrática, la ecuación cúbica, la polinómica de grado 4, etcétera. Y dentro de las algebraicas tenemos las racionales e irracionales. Entonces se clasifica en primera instancia por este grupo, y el segundo grupo se dice que está formada por funciones trascendentes. Las funciones trascendentes que vienen a ser la función exponencial, la función logarítmica, trigonométrica inversa, ¿no? Esas son las funciones trascendentales. Entonces tenemos ahí las funciones exponenciales, logarítmicas y todo. ¿Listo? Ese es entonces el mapa conceptual de una función. Como ven, no tenemos mucho que recordar, ¿no? Entonces ahí le podemos adicionar las propiedades como los interceptos con el eje X, interceptos con el eje Y. Necesitamos también conocer esos son los puntos de corte que se le llaman también, si es simétrica o no es simétrica, ¿no? Bien, entonces, a ver, para ver las restricciones para el cálculo del dominio, tomamos las siguientes restricciones. Vean, es algo que ustedes ya lo conocen de antemano, ¿no? Esto, cuando ustedes estudian en el colegio, por ejemplo, recuerdan la restricción del denominador. Por ejemplo, cuando ustedes quieren dividir dos polinomios, ¿qué es lo que les dicen? Ah, sí, el denominador o el dividendo en este caso. No puede ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí estamos restringiendo en una función racional que q de x es diferente de 0. Las funciones irracionales van a tener restricción si el índice de radical es par. Si el índice de radical es par, entonces el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Pero si el índice del radical fuera impar, puede ser 3, 5, 7, etcétera, no hay ninguna restricción. X debe ser menor que 0 o mayor o igual a 0. ¿Está claro? Entonces esta es una restricción para las raíces. Fíjense que esto resulta de las propiedades de radicales, ¿verdad? Esto no es desconocido para ustedes, tampoco este primero. Y la tercera resulta de las propiedades de logaritmos también, ¿no? Sabemos que no existen logaritmos de números negativos, entonces, ¿cómo tiene que ser el argumento? Mayor que 0. Si tengo una función logarítmica natural, también. Pero a su vez, en este caso, debo tomar en cuenta que la base también no puede ser 0. Entonces, en este caso, la base debe ser mayor que 0 y distinto de 1. Aquí voy a aumentarle, no me deja aumentar. Y entonces aquí le vamos a adicionar que también la base debe ser mayor que 0 y distinto de 1, ¿no? Y luego tenemos las funciones trigonométricas inversas. Dentro de ellas solamente consideramos la función arcoseno y arcocoseno. La función arcoseno, en este caso, tiene como restricciones que x debe ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Lo mismo pasa para el arco coseno, pero en funciones arco tangente, arco cotangente, arco secante, cosecante, no tenemos estas mismas restricciones, solamente para el arco seno y el arco coseno. ¿Está bien? Vamos a hacer entonces algunos ejercicios utilizando GeoGebra. Ahorita vamos a ver y luego vamos a identificar en los problemas cuáles son las variables dependientes e independientes. Mientras va cargando GeoGebra, vamos a escribir en Word.
¿Hasta aquí está claro, chicos? ¿Se va entendiendo bien? Voy a poner. Ya. Por ejemplo, en este caso estamos frente a una función. ¿Qué tipo de función es esta? La deben reconocer por nombre y apellido. Función racional. Esta es una función algebraica racional. Entonces, ¿cuál es la restricción que tenemos? ¿Están allí o se perdió la conexión? Que no los escucho. Se escucha bien, ingeniera. Ya. Estamos acá, ingeniera. Entonces, esta es una función racional, ¿verdad? Entonces, ¿qué restricción tenemos en este caso? Que este denominador debe ser distinto de 0. Solo el denominador. Control C. Control V. Esta debe ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces, en toda función racional, esa es la restricción que debemos tomar en cuenta. Ojo con esto. Cuando ustedes despejen X, generalmente cuando sacamos la raíz cuadrada de 4, por ejemplo, esta sería X, va a ser diferente de la raíz cuadrada de 4, por ejemplo, podemos poner, ¿no? Entonces, a veces olvidamos que esta raíz cuadrada de 4, ¿no? Solo tiene un valor positivo y no es así, ¿verdad? Una raíz cuadrada tiene dos valores diferentes. Entonces, en este caso tendremos que decir que X va a ser diferente de más menos 2, ¿de acuerdo? Sabiendo que las raíces, aquí pongo insertar, más menos 2, ¿de acuerdo? No solamente va a ser diferente de 2, sino de más menos 2. Ahora, vamos a ver cómo se representaría esto gráficamente. Vean, para poder hacerla, por ejemplo, en Excel, pueden ustedes elaborar una tabla para esta función. Vamos a ver cuál sería el dominio, ¿no?, de esta función. Por ejemplo, ya, entonces, por ejemplo, le voy a asignar valores a X justamente para poder tabular los valores.
debo hallar el dominio de la función, ¿no? Voy a ampliarlo un poquito. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué valores, de acuerdo al cálculo del dominio que acabo de hacer, no debe tomar X? No debe tomar el valor de 2 ni menos 2. Entonces, esos son los valores que podría tomar como referencia. En este caso tengo menos 2, y por otro lado tendría el valor de 2. Menos 2. Voy a ponerle entonces aquí menos 3. Le voy a dar valores a la izquierda. Menos 3. Menos 3. Menos 4 puedo darle más valores. Igual en GeoGebra tenemos la opción para hacer la tabulación directa, ¿no? Entonces ahí simplemente ponemos el dominio de dónde a dónde queremos graficar. Entonces nos dan esos valores. Menos 2, menos 1, 1, 0, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuál es la función que tenía? Esta es igual a, puedo escribirla la función. X es el valor que va a tomar X. Entonces, de la primera columna. X menos 5 sobre X cuadrado menos 4. Entonces, puedo escribir directamente aquí la función. Entonces tengo X, es este valor, menos 5, dividido esto entre X al cuadrado, entre este valor elevado al cuadrado, en el circunflejo pongo al cuadrado, menos 4. Listo. Y ya tengo el valor determinado. Entonces simplemente hago esta operación y ya tengo el cálculo para cada uno de estos valores. Como pueden ver, en X igual a 2 y en X igual a menos 2 me dice que está dividido entre 0, por lo tanto no existen esos valores, ¿verdad? Entonces fíjense que ustedes simplemente toman como referencia las restricciones del dominio que estamos calculando y le asignan un valor a la izquierda y otro valor a la derecha. Entonces, de esa manera no tienen que tabular con 101,000 datos, ¿no? Entonces, vamos a graficarla en GeoGebra. Colocamos la función y es igual, entre paréntesis ponemos x menos 5 dividido esto entre x al cuadrado, entre x al cuadrado entre x al cuadrado menos 4. Esa es nuestra función. Entonces, fíjense que en este caso, voy a ponerle paréntesis, aunque no haría falta, x cuadrado menos 4. Ya. Esa es la gráfica de la función. Como pueden ver, en este caso tenemos la gráfica de la función y justamente en menos 2 y en 2, en este caso no existe la función, tenemos un valor no existente, ¿verdad? Tenemos asíntotas verticales. Por cierto, cuando vemos intuitivamente aún dónde hay asíntotas verticales, no es cierto que hayan en todos los factores del denominador.
A eso le completaría. Existen asíntotas verticales en todos los factores del denominador que no se pueden simplificar con otro equivalente en el numerador. En este caso, por ejemplo, fíjense que en el numerador no tengo un x menos 2, por lo tanto, por esa razón tengo asíntota vertical en los puntos de restricción, en x igual a menos 2 y en x igual a 2, ¿de acuerdo? Ahora, si quiero calcular el dominio de imagen de esta función, entonces en este caso, ¿qué puedo hacer? Fíjense que si voy acercando más, prácticamente la función va al ras de 0, ¿no? Entonces, en este caso, mi dominio de imagen irá desde menos infinito hasta 0 y tengo aquí un punto mínimo que puedo tomar en cuenta. Pongo aquí este punto, entonces desde 0,41 hasta el más infinito, ¿no? Entonces irá desde menos infinito hasta 0 y desde 0,41 hasta el más infinito. Ahora, cuando quieren graficar esta función y lo quieren llevar a... esta la voy a borrar. Cuando quiero graficar esta función y quiero trasladarla a Word, ¿qué es lo que hago? Simplemente, vean, me voy al lado derecho, tengo estas 3 rayitas donde dice exportar imagen. Exporto imagen, copiar al portapapeles y voy a graficarla en Word. Ahí voy a pegarla, pongo Control B y de inmediato ya tengo la gráfica de la función. Para que no sea muy grande y no me ocupe mucho espacio, si tuviera, por ejemplo, que imprimirla, esta la puedo achicar, tengo entonces esa función. Ahí tenemos la gráfica de la función, esta función racional. Entonces aquí, ¿qué habremos dicho del dominio? El dominio de la función, esta es igual a todos los reales menos 2 y 2. Fíjense que la estoy poniendo entre llaves, no la estoy poniendo entre corchetes, cuidado con eso. Si le pusiera entre corchetes es como si no tuviera ninguna gráfica entre menos 2 y 2. Pero el hecho de ponerle entre llaves solamente estoy restringiendo estos dos valores como tal. Esa es la diferencia, ¿sí? Y el dominio de imagen de esta función vendría a ser entonces, va a ir desde menos infinito, el símbolo del infinito, menos infinito hasta 0, abierto, unión, unión, el intervalo abierto, ¿desde dónde dijimos? Desde 0,41, ¿no? 0,41 hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Infinito. Bien. Le pondremos 0.41. ¿Era 0.41 o qué valor teníamos? A ver, un minuto, me voy a fijar en GeoGebra. Sí, 0.41. ¿De acuerdo? Entonces, ese vendría a ser el dominio de imagen de esta función, gráficamente. Ahora, si nos pidieran encontrar, por ejemplo, interceptos, ¿qué tendríamos que hacer para hallar los interceptos de una función? Entonces, a ver, hasta aquí vamos recordando los conceptos. Primero,
esta es una función. ¿Quién me dice? Gráficamente, ¿será esta una función? ¿Cómo puedo identificar si es o no una función? ¿Cómo? Trazando una recta paralela al eje Y. Si corta en un solo punto a la gráfica, esta es una función. Vean que en cualquier punto que yo trace una recta paralela a Y, corta en un solo punto a la gráfica. Entonces estamos frente a una función. Ahora, en este caso ya analizamos el dominio de imagen y podemos encontrar los puntos de corte. También se denominan los interceptos. Para hallar los interceptos con el eje X, por ejemplo, el intercepto con eje X o puntos de corte, así también se le llama, o puntos de corte. En este caso, por ejemplo, para hallar el intercepto con el eje X o el eje de las abscisas, ¿qué es lo que se hace? Se iguala a 0. F de X va a ser igual a 0. ¿Sí? Se iguala a 0 toda la función. Para encontrar el intercepto con el eje Y, o el eje de las ordenadas, o eje de ordenadas. En este caso, X toma el valor de 0 e igualamos a la función para encontrar los valores de X. Esta es la forma como vamos a encontrar los interceptos con el eje X y con el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula que deben ustedes recordar. Entonces, vean, por ejemplo, para nuestra función en particular, si quiero encontrar el intercepto con el eje X, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente tendría que igualar, en el ejemplo, el intercepto con X. Con el eje X. Fíjense que en la gráfica no tenemos interceptos y eso es lo que nos tendría que dar analíticamente también, ¿sí? Entonces ponemos control B y en lugar de esta Y la voy a sustituir por 0. Entonces obviamente ese denominador la llevo a multiplicar al otro lado, tengo X cuadrado menos 4 es igual a 0, de donde entonces me quedará 0 igual a X igual a 5, ¿no? 0 es igual a X menos 5. Entonces, de aquí resultará que en X igual a 5, me da un intercepto con el eje X. Debería tener, a ver, vamos a revisar aquí. En X igual a 5... A ver, quiero ver. Sí, realmente. Vean que en X igual a 5, Y toma el valor de 0. En GeoGebra ustedes se posicionan en esta letra A, el punto en este caso. Analíticamente nos está diciendo que el intercepto con X, o sea que la gráfica corta el eje X en X igual a 5. Entonces, eso nos está mostrando esta gráfica, ¿no? Ese sería el intercepto. Ahora, ¿cómo encontramos? Aquí entonces tenemos ya en X igual a 5. Aquí le vamos a poner analítica y gráficamente. Y gráficamente es el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces, lo estamos hallando analítica y gráficamente. Ahora, para encontrar el intercepto con el eje Y, intercepto con Y, ¿qué es lo que hago? Control C, Control B. Aquí le voy a poner un inciso A.
y un inciso B. Aunque no, esta sería ya otro inciso, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Y. Y X, ¿qué valor toma? X toma el valor de 0. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas X la voy a reemplazar por 0. ¿Y qué resultado me da? 0 menos 5 es igual a menos 5. Entonces, tengo, en este caso, insertar una fracción. Aquí me va a quedar menos 5 sobre menos 4. Entonces, serían 5 cuartos. 5 cuartos, si dividimos, ¿cuánto nos da? 1,2, ¿no? Aproximadamente. Entonces, fíjense que en este caso, justamente, si nosotros nos posicionamos aquí, este es el intercepto con el eje Y. Entonces, en X igual a 0, este es el punto que estoy moviendo, debe ser 0. Tiene que estar en 0, 0. Pequeña variación, está en 0,02. Creo que esté en 0, 0. Ese valor que se está ahí. ¿Ven? En X igual a 0, Y es igual a 1,25. Este es el intercepto con el eje Y. Y eso es lo que obtuvimos en este caso analíticamente. Cuando X toma el valor de 0, ¿qué valor toma Y? Este es igual a 1,25. Entonces, de ese modo es como encontramos los interceptos, tanto analíticamente como gráficamente. Analítica y gráficamente. ¿Está bien? ¿Se entendió bien esto, chicos? Esta es una de las propiedades que utilizamos frecuentemente para poder graficar las funciones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo encontrar en esta primera etapa? En una función puedo encontrar sus puntos de corte, que son el intercepto con el eje X, el intercepto con el eje Y. Entonces aquí puedo yo graficar, voy a volverla a exportar la imagen solamente para mostrar los interceptos, ¿sí? Entonces voy a copiar al portapapeles, me voy al documento de Word y voy a mostrar en ella gráficamente los interceptos. Entonces ahí nos vamos, achicamos nuestra figura. Entonces, estos son los interceptos. Estos son los interceptos, este con el eje Y y esta con el eje X. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Se va comprendiendo bien hasta allí? Sí, se entiende. Ya, muy bien. Ahora vamos a otro tipo de funciones. Por ejemplo, si yo tengo una función, voy a poner ejemplo 2. Ejemplo 2. Voy a seguir con una función algebraica con raíces pares. Entonces, aquí voy a poner, dada la siguiente función, hallar dominio de la función gráfica, ¿qué más? Interceptos, gráfica, dominio de imagen, interceptos con el eje X y el eje Y. Ya. Entonces, vamos a partir
de lo siguiente. Y vean que la tabulación también la podemos copiar, ¿no? Lo que hicimos en Excel, esta pequeña tablita la podemos copiar para que sepan cómo se tiene que tabular. Entonces, cuando tengan funciones de esta naturaleza, simplemente tienen que, aquí voy a copiarla, Control C, y la voy a copiar aquí. La tabulación de valores. Ahí tienen la tablita de Excel, la que hemos tabulado, y justamente esta se ajusta a la función que tenemos. Fíjense que en X igual a -2 y en X igual a 2 la función no existe, ¿no? Entonces, de ese modo es como podemos ver qué valores puede tomar o no el X y Y en este caso, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes exportar y completar así sus valores, ¿sí? Entonces vamos ahora a una función irracional. Esta es igual a la raíz cuadrada. Voy a poner aquí. Raíz cuadrada de x al cuadrado. X al cuadrado menos 9, por ejemplo. Entonces voy a poner x cuadrado menos 9 más 1 y luego vamos a hacer un directorio de funciones para que vean cómo podemos ir variando esto, ¿sí? Entonces en este caso lo que estamos haciendo es aplicar las restricciones que vimos para el cálculo del dominio. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Fíjense que en la plataforma ustedes van a encontrar todas estas restricciones para funciones racionales, irracionales, logarítmicas y trigonométricas inversas. Estas son las 4 restricciones básicas que deben recordar. Esto lo van a ustedes aplicar en derivadas en integrales para saber si una función es derivable o no, si es integrable, van a tener que tomar en cuenta todas estas 4 restricciones. Así que eso, por favor, no necesito que tengan ahí la tablita, sino eso lo tienen que tener guardado aquí en el disco duro, ¿ya? Entonces ahí lo van a almacenar esta información, porque yo todo el tiempo les voy a preguntar hasta el final de la materia, ¿no? Para saber si es integrable, si es derivable la función. Ustedes tienen que recordar estas restricciones. Estas mismas restricciones se aplican tanto para el dominio como para el dominio de imagen, por si acaso. Cuando tenemos que hallar el dominio de imagen, simplemente hay que despejar x en función de y. Eso lo vamos a hacer con las funciones logarítmicas para recordar un poquito las propiedades de logaritmos, ¿ya? Bien, entonces vamos ahora a esta función. ¿Qué restricción tendríamos que tomar en cuenta en este caso? Primero, ¿qué tipo de función es esta? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de función es? Irracional. Una función irracional de raíz par. De raíz par. Entonces, si es una función irracional, en este caso, ¿qué restricción le corresponde? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que solo el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Está bien? Entonces vamos a insertar la ecuación mayor o igual que 0, porque la raíz cuadrada de 0 existe, 0, ¿verdad? Entonces, por esta restricción, aquí voy a poner por la restricción de raíz par. Entonces, el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, ahora lo que hacemos es factorizar. Vamos a factorizar este polinomio y tendremos entonces lo siguiente. X menos 3 por X más 3. Esto es mayor o igual a 0.
Ya. Entonces, para poder resolver esta inecuación, cuidado, no vayan a despejarla como si fuera una ecuación cuadrática. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los puntos de referencia que tenemos? Los puntos de referencia se obtienen igualando a 0 cada factor. Entonces, nuestros puntos de referencia son x es igual a 3 por un lado y x es igual a menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, trazamos una recta numérica. Voy a trazar en este caso directamente. Normalmente lo hago en editar. Voy a poner una línea recta donde colocaré los valores que están en referencia, menos 3 y por otro lado 3, ¿no? Entonces, bueno, aquí no aparece, voy a ponerle con color rojo. Por otro lado 3. Ya. Entonces, luego le asigno un valor a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, en este caso, si la reemplazara con menos 4, a la izquierda de menos 3, menos 4 al cuadrado es 16. 16 menos 9 es mayor que 0, sí. Esta es una proposición verdadera. Ahora, a la derecha de menos 3 podría asignarle el valor de menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 9 es mayor que 0, falso. ¿No? Y por último le asigno un valor a la derecha de 3, por ejemplo 4. 4 al cuadrado 16, menos 9 es mayor que 0, verdadero. Entonces, ¿dónde estará ubicada el conjunto solución? El conjunto solución va a estar ubicada en todos los intervalos verdaderos. Ese conjunto solución viene a ser también el dominio de la función. ¿Está bien? Entonces, ese conjunto solución es el dominio de la función. ¿De dónde a dónde va? Desde menos infinito. Desde menos infinito. Voy a copiar esto directamente. Ya. Desde menos infinito hasta menos 3 y de 3 al más infinito. Bueno, aquí los intervalos van a ser cerrados tanto en 3 como en menos 3, ¿no? Ya que la relación de orden es mayor o igual que 0. Por esa razón dejo estos intervalos abiertos. ¿Listo? Entonces, de ese modo, si yo tuviera que tabular, por ejemplo, los valores para graficar esta función, si tuviera que tabular cada uno, me voy a Excel y lo que hago es poner X igual a Y o F de X. Entonces, ¿qué valores le tendría que asignar? En este caso, tomaría como referencia menos 3 y 3. En este caso, entonces, iría desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 4, menos 3. Y fíjense que en este caso ya no tomaría en cuenta ni el 2, ni el menos 2, ni menos 1, ni 0, ¿no? Porque no existe la función allí, sino directamente me voy a 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces vean, porque el dominio de la función que acabo de encontrar me dice que puedo tomar valores desde menos infinito hasta menos 3 y de 3 al más infinito.
Entonces, eso es lo que estoy haciendo en esta tabulación. Solo estoy tomando en cuenta valores a la izquierda de -3 y a la derecha de 3. Entonces, ahora sustituyo. Esto es igual a SQRT de x cuadrado, bueno, aquí sería de esta función al cuadrado menos 9 más 1, ¿no? Era más 1. Fuera de la raíz teníamos un valor más 1. Más 1. ¿Ven? Entonces, de ese modo, ya directamente me da el resultado. Debería haberme dado, no sé qué pasó. A ver, no sé si no está aceptando con el SQRT. Los comandos no siempre son iguales, ¿no? Esta es x al cuadrado menos 9 más 1. Espero que ahora nada. Estas funciones. Debería aceptar. Suma del producto, truncar. Aquí raíz. Ahí. Es con la raíz. Generalmente en todos los programas aceptan con SQRT. Nada. ¿Qué pasa con esto? Dice ahí, ¿no? Que devolvía la raíz. Ingeniera, creo que en vez de X, hace rato había puesto usted -5. En lugar de la X. Sí. Ah, ya, perdón, tienes razón. Esta sería la celda anterior. Bien, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces ahí nos da esto igual a 5 y calculamos. A ver, verifiquemos. Tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. Entonces, si x tomara el valor de menos... ¿cuánto le di el primer valor? Menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es 25, menos 9 es 16. Raíz cuadrada de 16 es 4, más 1 me da 5. Está bien. Y para x igual a... sí, nos da ese valor y ahí tenemos. Para menos 3 nos da igual a 1, ¿no? Porque menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0, más 1 nos da 1. Está bien. Estos son los valores entonces de la tabulación. Y estos valores, ahora lo vamos a verificar, nos deben dar lo mismo cuando grafiquemos en GeoGebra. Voy a copiarla aquí. Entonces, primero escribo el dominio, y ya lo tenemos escrito el dominio. Entonces, después de calcular el dominio, tabulo mis valores. Voy a deshacer un ratito, de que no lo puse. No lo encuadré. Y ahora sí. Control C.
control V. Ya. Entonces, después de calcular el dominio de la función, puedo tabular mis valores y de esa manera entonces voy a poder encontrar, voy a deshacer. Esto está muy apretado. No sé. Ya. Después de calcular entonces el dominio de la función, en base a este dominio se hace la tabulación de valores. ¿Está bien? Entonces, con esta tabulación ahora vamos a verificar nuestra gráfica de la función. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Hola? ¿Alguien quiere preguntar? Ya. Entonces aquí tendríamos y es igual a la raíz cuadrada. Aquí tienen raíz cuadrada de x cuadrado menos 9. X al cuadrado menos 9 más 1. Hay que cerciorarse que ese más 1 esté fuera de la raíz. Entonces, esta es la gráfica de nuestra función, ¿no? Entonces, aquí esto lo voy a borrar. El punto no lo tiene que ver. Ya, entonces, como pueden ver, el dominio de dónde a dónde va, desde menos infinito hasta menos 3. Ahí tenemos hasta menos 3. Unión desde 3 hasta el más infinito. ¿Cuál sería el dominio de imagen? ¿Cuál es el dominio de imagen, chicos? ¿Qué dominio de imagen tendrá? Desde 1 hasta el más infinito. Recuerden que el dominio de imagen es la sombra que proyecta la gráfica respecto a Y. ¿Sí? Entonces esta gráfica solo está yendo desde 1 hasta el más infinito. Lo vamos a probar analíticamente también. Ahora díganme, ¿esta función tiene cortes en el eje X, cortes en el eje Y o no tiene ningún corte? No tiene. No tiene corte. No corta. No tiene. X ni Y. No tiene. Vamos a comprobar eso, ¿sí? Entonces voy a copiar, fíjense que me voy aquí a las tres rayitas, pongo exportar imagen, copiar al portapapeles y con eso entonces me voy a la gráfica, puedo representarla gráficamente la función. Control B. Entonces, para achicar la gráfica y no les ocupe mucho espacio, hacen esa operación. Listo, ya la tienen graficada. Y en base a la gráfica vamos a escribir el dominio de imagen de la función. Esta va entonces desde 1 cerrado hasta el más infinito. Más infinito. Coma. Más infinito. Listo. Entonces ahora vamos a escribir vamos a hallar los puntos de corte. Dijeron que para hallar entonces, eso es lo que nos piden, ¿no? Los interceptos. Interceptos. Pero antes, analíticamente, vamos a hallar el dominio de imagen. Analíticamente, el dominio de imagen de la función. Para hallar analíticamente el dominio de imagen de la función, ¿qué es lo que deben hacer? Deben despejar X en función de Y. Entonces vean que en este caso, si despejamos X en función de Y de la gráfica, vamos a tener esto. Control C,
Control B. Entonces, de esta función de espejo X me quedaría, en primer lugar, y menos 1. Y menos 1, esto va a ser igual a esta raíz cuadrada. Control C. Control B. La elevo esto al cuadrado. Al cuadrado. Voy insertándolo. Ya, elevamos al cuadrado. Pero ojo con esto, cuando ustedes eleven al cuadrado ambos miembros, lo que van a hacer es cuando simplifiquen el índice de radical par con aquí tengo ese cuadrado está de más. Ya, entonces si elevo al cuadrado ambos miembros para eliminar este cuadrado con el índice de radical, debo recordar también que esta base debe ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para no olvidar ese detalle, le voy a poner que y menos 1 debe ser mayor o igual a 0, necesariamente, porque estoy eliminando un exponente par con un índice de radical par, mayor o igual a 0. Entonces, de ese modo, de aquí va a resultar la restricción del dominio de imagen. Si no, fíjense que si no hago esa operación, voy a tener una expresión como esta. Tendría, a ver, insertar, a ver, despejando esa raíz cuadrada me va a quedar así. Ecuación. X va a ser igual a la raíz cuadrada de y más 1 al cuadrado. ¿Qué se hizo? No sé dónde lo escribí. Voy a insertar la ecuación. Entonces pongo que X va a ser igual a la raíz cuadrada. Por alguna razón no me está permitiendo. Ahí está aquí abajo. La raíz cuadrada de qué valor. Aquí tendría, aquí le voy a poner, insertar. Tendría y más, ¿cuánto era? Y más 1. Y menos 1 al cuadrado. Más 9. No, está dentro del paréntesis. Más 9. Ya, si me cercioro que está dentro del paréntesis. Listo, entonces fíjense que lo que hice fue nada más despejar de esta ecuación, como vuelvo a repetir, es importante que ustedes hagan esta restricción, que esta base, si estoy eliminando este cuadrado con el índice de radical, cierto es que esta base debe ser mayor o igual a 0 también, ¿no? Entonces aquí debo poner y, me faltó poner ese valor y x cuadrado menos 9, control C, debe ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0.
Ya. Entonces, esto es súper importante, chicos. No se olviden que hay que restringir no solamente la base del denominador, porque hay una propiedad de radicales que nos dice que para eliminar un exponente par con un índice de radical par, el radicando debe ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, no solamente restringo esto, sino también el primer miembro, ya que esta la estoy elevando también al cuadrado. ¿De acuerdo? Si no, vamos a ver enseguida que si hago, fíjense que en este caso al despejar X me queda una ecuación como esta. Entonces, si yo resuelvo esta inecuación, control C, control V, esto debe ser mayor o igual a 0. Aquí tengo una suma de cuadrados, es un polinomio primo. Esta tiene como conjunto solución todos los reales, ¿de acuerdo? Porque es un polinomio primo, no puedo factorizar, es una suma de cuadrados. Entonces, podría llegar a la conclusión equivocada de que el dominio de imagen son todos los reales, cuando en realidad no lo es. Por esa razón es que deben hacer esta restricción que escribimos hace rato. Entonces decimos aquí, pero por la restricción de eliminación de raíz par con exponente par, se sabe que esta de aquí debe ser mayor o igual a 0. Control C, control V. ¿Ya? Entonces, si esta es mayor o igual a 0, entonces, ¿cuál sería el dominio de imagen? Por lo tanto, el dominio de imagen de ir desde hasta el más infinito. Y ya. Esa sería el dominio de imagen real analíticamente. Por favor, tengan mucho cuidado con esto. Control C. Ya. Ese vendría a ser entonces el dominio de imagen. Tengo una emergencia que atender. Hola, hola. Parece que se cortó. Tenía una emergencia, dijo. Sí, se muteó la ingeniera. F. Bueno, esperemos nomás.
Aunque técnicamente ya va a acabar, son 11:30. Gordo. Sí, pero yo quiero saber, al menos yo quiero saber el tema del Classroom, que si va a crear un nuevo código, si lo va a pasar acá, cómo hará. No le dijo que en cómo nos tenemos que hacer la tarea. Entonces, tenemos que bueno. ¿Todos entendieron bien del todo o no? Me chipó en esa, donde en qué momento vamos a restringir. Sí, ¿no es? Porque Un poco, sí. Sí. La gráfica No le entendí muy bien. está fácil. Pero algunos grabaron en que lo envíen, pues van a repasar. Creo que con eso lo van a perfeccionar. a ver qué pasa, ¿no? Si es que se entiende bien más después. No entendí el despeje. Yo igual. No entendí casi nada. Siendo sincero, casi nada entendí.